¿Qué precio pagarías para corregir tu mayor error? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Su peso estaba en desacuerdo con la situación en la que nos encontrábamos. Miré al humano pensativamente, tratando de descifrar el verdadero significado detrás de sus palabras. No, no creo que esto califique, respondí. No ha estado en tu posición desde hace más de 1000 años. Dudo mucho que tu gente esté tan apegada a ello. El planeta en cuestión no era nada, solo era una bola rocosa caliente con una fina capa de atmósfera venenosa, adherida a ella de la misma manera que un mal olor se adhiere obstinadamente a un excremento seco. El único error que hemos cometido en relación con ese planeta fue el error de aceptarlo en primer lugar. Había sido parte de las reparaciones obtenidas de los Grux, después de que los derrotamos en una guerra corta, pero finalmente inútil, librada varias décadas atrás. Imagínate nuestro disgusto cuando supimos que los propios Grux habían sido engañados para aceptarlo por los Bloom más de un siglo antes, quienes a su vez lo habían heredado a regañadientes cuando sus progenitores, los Hrak, habían trascendido hacía mucho tiempo. Con un regalo no deseado, este planeta había sido regalado y vuelto a regalar, vendido y revendido, durante los últimos 1000 años, hasta que nadie recordó quién había sido su dueño en primer lugar, o incluso por qué alguien se habría molestado en tenerlo. Al final resultó que los humanos lo recordaban. Había sido de ellos, perdido ante los invasores en alguna batalla antigua, solo para ser transmitido a las especies inteligentes de la galaxia como un cáliz envenenado desde entonces. Quizá, pero aquí estamos, dijo el humano, arqueando una ceja con ironía. Sonreí internamente, a pesar de mi persistente incertidumbre sobre la naturaleza críptica de este intercambio. Qué suerte que nosotros, los tromelianos, estuviéramos ahora en condiciones de liberarnos de esta responsabilidad de manera rentable. El planeta no estaba realmente en nuestro territorio tradicional y los recursos navales necesarios para mantenerlo seguro eran, en verdad, una sangría financiera. Está bien. Pueden tenerlo si nos dan un periodo libre de regalías de 10 años para los diseños de celdas de energía, y solo si garantizan que no los comercializarán con ninguna especie que no pertenezca a la Federación. No queremos que ningún imperio advenedizo establezca un punto de apoyo militar tan cerca de nuestras fronteras. ¿10 años? ¿Sabes que esos diseños quedarán obsoletos en menos de 7 años? Para cuando empieces a pagar nuestra comisión, ya no quedarán ganancias para pagarla, acusó el humano. Quizá, pero aquí estamos, respondí con aire de suficiencia. Puede que sea un agujero de mierda, pero sigue siendo un planeta, y eso no es barato. Como tromeliano tenía un sexto sentido para la desesperación. Bueno, dado que podemos percibir campos magnéticos era más bien un séptimo sentido. Podía sentirlo. La preocupación casi frenética que emanaba de él inflamaba los instintos comerciales depredadores que los de mi especie habían estado perfeccionando desde que salimos por primera vez del cieno primordial. Muy bien. Es un trato. Estuve de acuerdo. Su comportamiento era de molestia, pero pude ver el alivio relajando los músculos en las esquinas de sus ojos. Interesante. Los planetas son grandes. Por supuesto, esto ya es bien sabido. Si eres como la mayoría de los ciudadanos de la Federación, probablemente vivas en uno, o al menos hayas hecho una visita de pasada. Por lo tanto, no debería sorprenderles el esfuerzo requerido para terraformar un planeta. Sea, como mínimo, pues tremendo. Claro, algunos de ellos son más pequeños que otros, y los parámetros utilizados para definir la habitabilidad están algo abiertos a la interpretación. Pero para la mayoría de las especies inteligentes y racionales, el ejercicio simplemente no vale la pena. Hay bastantes planetas libres, habitables, si estás dispuesto a hacer una caminata hasta los bordes no reclamados de la galaxia, o navegar hacia el interior, donde las energías radiactivas del núcleo galáctico son lo suficientemente fuertes como para requerir una consideración especial. La terraformación es un juego de tontos, una imposibilidad económica. Es por eso que rara vez se hace. Y solo como prueba de concepto realizada por alguna raza incipiente, que aún no es lo suficientemente sabia como para ver su locura. Imagínese la sorpresa de todos cuando los humanos, tan viejos y experimentados como las especies más vulnerables de la Federación, se propusieron terraformar su nueva adquisición. Sé que me sorprendió mucho, porque no se trataba de una prueba de concepto, ni de una mera prueba de viabilidad. Los humanos terraformaron este planeta como si estuvieran librando una guerra, con un nivel de entusiasmo nunca antes visto. Su primera andanada comenzó con una flota de enormes barcos, fácilmente decenas de miles. Atravesaron la fina atmósfera venenosa y cayeron sobre el planeta como lluvia de acero, frenando para posarse suavemente sobre los restos de las desafortunadas civilizaciones que habían habitado ahí hacía mucho tiempo. Debajo de cada barco florecían campos de corte, extirpando cuidadosamente las ruinas sobre las que flotaban, excavando ciudades enteras abandonadas en el suelo, antes de que amortiguadores inerciales y antigravedad las elevaran suavemente hasta convertirlas en gigantescas bodegas de carga. Luego, las naves se pusieron en órbita,
con sus objetivos asegurados, antes de alejarse hacia los pliegues del espacio-tiempo, hacia donde nadie lo sabía. Completada esta primera tarea confusa y limpiado el planeta de la suciedad de su historia, los humanos comenzaron la fase 2. Apareció una nueva flota, con naves más pequeñas pero no menos intrigantes. Extraños estallidos brotaban de sus proas y enormes motores de sus popas. Con una coordinación asombrosa, se sumergieron en el cinturón de asteroides del sistema, y trabajando juntos, acorralaron innumerables trozos de hielo, empujándolos con sus brazos mientras sus motores se esforzaban como grandes bestias de carga. Uno por uno, alejaron a su rebaño helado del cinturón, y colocaron cada pieza de su posición en un río resplandeciente que comenzó a fluir a través del sistema. En una visita diplomática, observé el deslumbrante espectáculo desde una estación de observación en la Federación. La procesión de fragmentos relucientes que serpenteaban a través del espacio hacia el planeta asediado rivalizaba con la belleza del disco galáctico. A mi lado estaba mi actual homóloga diplomática, una mujer canosa de muchos años. La textura de su piel desgastada era casi tan áspera como mi propio caparazón, pero sus ojos eran jóvenes. En ellos vi la misma alegría que había visto en los de su predecesor, el hombre que había hecho trueques por este mundo años atrás. Es Es hermoso, eso te lo concedo, admití. Pero con todo este gasto seguramente el fin no justifica los medios. Sus ojos nunca abandonaron la espectacular escena frente a nosotros. Lo que se tomó debe ser devuelto. Las deudas del pasado saldadas, dijo ella, pareciendo un oráculo taciturno, fuera de lugar en el tiempo. Fue todo lo que ella se dignó a decir. Meses más tarde, cuando el primer trozo de hielo alcanzó el planeta, fue desviado hacia un descenso poco profundo, para precipitarse hacia el cálido abrazo de la delgada atmósfera, y la fricción derritió la mayor parte antes de llegar al suelo. Siguió un flujo constante de sus hermanos, cada uno haciendo piruetas en una danza vaporosa, hasta que los océanos se llenaron, y la delgada atmósfera se hizo más espesa. Mientras este ballet orbital tenía lugar, los astilleros en la superficie dieron origen a un grupo de grandes leviatanes, enormes plantas de procesamiento flotantes que aspiraban el aire y agua venenosos para exhalarlos, limpios, filtrados de toxinas y la radiación persistente de batallas atómicas pasadas. Sus gigantescos homólogos terrestres consumieron las rocas y el suelo, filtrando los contaminantes y los últimos rastros de los habitantes anteriores del planeta. Poco a poco, a lo largo de décadas, el aire se volvió claro, dejó de ser venenoso y la tierra misma quedó limpia. Una brisa fresca soplaba sobre un paisaje estéril, empujando nubes de un blanco puro a través de un cielo azul. Finalmente habían pasado 100 años desde aquel día en el que me senté al otro lado de la mesa. En términos geológicos, no era nada de tiempo. Sin embargo, habían logrado mucho. Un mundo nuevo, listo para sembrar, forjado por innumerables manos humanas, cada una de las cuales aporta un pedazo de su alma para revivirlo. Aún no había nada de vida en él, pero su espíritu en ciernes podía sentirse, si no verse, desde la órbita. Una joya de valor incalculable que brilló esperanzadoramente en un universo oscuro. Ojos envidiosos miraban. La lógica dictaba que una vez recuperada la pureza del planeta, los humanos comenzarían el proceso de restablecimiento de su ecología, pero no fue así. Al contrario, se esforzaron mucho en evitar incluso el más mínimo de los contaminantes biológicos. Una vez preparado el terreno, eliminaron meticulosamente todo rastro de su intervención, dejando el planeta prístino. Una vez, mientras estaba sentado en un puerto espacial lejano, esperando un vuelo, le pregunté a un ingeniero humano por qué detuvieron su mano. ¿Por qué no cosechar los frutos de su trabajo y colonizar el planeta a toda prisa? Es que no es para nosotros, dijo, mirándome brevemente desde los planos técnicos de su datapad. De todos modos, no lo merecemos. No hubo más explicaciones. Cuando la superficie del planeta estuvo completa a su satisfacción, los humanos centraron su atención en órbita. Al tocar una vez más el cinturón de asteroides, trajeron más materiales, esta vez metálicos, para alimentar las fundiciones orbitales construidas en órbita alta. Alrededor de cada fundición se desplegaba un reflector, una flor plateada que canalizaba los rayos de la estrella hacia sus fauces. En poco tiempo, el corazón de cada horno se calentó, rompiendo los enlaces químicos de las rocas entrantes y emitiendo detrás de él una cornucopia de productos que se condujeron hacia adelante, para su posterior procesamiento y fabricación. Lentamente, comenzó a crecer una estructura de anillo alrededor del planeta, muy por encima del ecuador. Desde lejos parecía increíblemente estrecho, pero su sección transversal superaba los 100 kilómetros cuadrados. Antes de que sus extremos se unieran, apareció el comienzo de otro anillo, perpendicular al primero, que discurría entre los polos norte y sur. Los dos anillos nunca se tocaron, y el anillo polar exterior se deslizó sobre el ecuatorial interior. En el lugar donde se encontraban, el espacio entre ellos era tan pequeño que a un humano con traje espacial casi podría saltar de un anillo a otro. La construcción comenzó
con un tercer anillo, y luego con un cuarto, cada uno ligeramente desplazado del anterior. Todas las especies inteligentes de la galaxia se devanaron los sesos para adivinar el propósito de estos anillos. No eran hábitats, eso era evidente, ya que no tenían ninguno de los accesorios que normalmente exhiben tales estructuras. Cuando inspeccioné los anillos durante una de mis visitas diplomáticas, pude percibir las bobinas cambiantes de extraños campos magnéticos que los rodeaban. Fue entonces cuando supe lo que eran los anillos. Máquinas. Pero, ¿con qué propósito? Nuestras preguntas hechas a los humanos fueron hábilmente desviadas y nuestras demandas de explicación rechazadas. ¿Qué propósito siniestro habíamos permitido al devolverles la posesión de este mundo? Solo podíamos mirar y esperar. Fue cuando se acercaba la finalización del octavo anillo, cuando un catalizador precipitó los acontecimientos. Los Kintok, una especie dura de cierto renombre marcial, que como el resto de nosotros había observado con envidia la restauración de este mundo, decidió reclamarlo. El reclamo en sí era endeble, un acuerdo comercial nunca ratificado, un trato que no se cerró retroactivamente. Era simplemente un pretexto, un barniz de legitimidad sobre su injusto reclamo. Exigieron descaradamente que se les devolviera el mundo. Habría sido ridículo si no hubiera sido tan trágico, porque sus demandas tenían fuerza. La flota militar más grande de la galaxia estaba a su disposición. La negativa humana era inevitable. Habían invertido tanto de sí mismos en este planeta que habían vinculado sus vidas a él. Todo lo demás había sido secundario a su misteriosa empresa, y el costo los había hecho quedarse atrás de la mayoría de las otras especies al desviar fondos y recursos de sus otros mundos para apoyarla. El primer ataque no fue una sorpresa, y los humanos estaban preparados para ello. La flota Kintok, que se deformó dentro del sistema, se encontró con una firme resistencia y nunca logró acercarse al planeta. Pero, sinceramente, no fue la ofensiva principal. Solo una fuerza de exploración para probar las aguas y medir la determinación humana. Mientras los Kintok se retiraban, el llamado humano a la acción resonó en sus propios mundos. Se enviaron más naves desde todos los rincones de su imperio para ayudar a mantener la línea en el siguiente ataque inevitable. Había tantos de ellos. Una vez más, las otras especies de la Federación recibieron un shock. Nadie había sospechado que la flota humana fuera tan grande, pero pronto el verdadero horror se hizo evidente. Los humanos no habían ocultado nada. No quedó ninguna nave para proteger sus otros planetas. Todos habían sido presentados en defensa de este mundo sin nombre. Cientos de miles de millones de civiles en todo el espacio humano habían quedado sin vigilancia. Cuando los Kintok se dieron cuenta de esto, entraron en un frenesí e invadieron una docena de mundos a la vez. Pero los humanos no se movieron para defenderlos. La Federación los engatusó, los amonestó y les suplicó, pero el liderazgo humano no se dio. Lo más extraño aún es que no hubo llamadas de ayuda de los mundos invadidos. Solo un puñado de naves civiles que lograron escapar, llegando poco a poco para reforzar la flota. Mientras esto sucedía, el trabajo en los anillos continuaba. El octavo anillo, el más exterior y el más grande hasta ahora, se acercaba cada vez a su finalización. En ese momento ya era yo muy viejo. Casi 2 siglos y medio pesaban sobre mí. Pero dada mi larga historia tratando con la humanidad, la Federación me encargó la tarea de mediar en un acuerdo. Primero me reuní con el jefe de guerra Kintok para apelar a su misericordia. Desgraciadamente, el nuevo botín no los había disuadido de presentar su reclamación original. Para ellos, se trataba tanto de avaricia como de orgullo. Riendo, el jefe de guerra se jactó. Los humanos quieren ese mundo más que cualquier otro. Ahora dime, ¿por qué es eso? La única razón por la que puede ser así es que vale más que todo el resto combinado. Tendremos lo que nos corresponde. Si tengo que conquistar hasta el último ser humano para hacer valer nuestro legítimo reclamo, lo haré con mucho gusto, pase lo que pase. Consternado por mi fracaso, fui apresuradamente a la flota humana para reunirme con su comandante. A bordo de su buque insignia, me encontré con él en una habitación con ventanas que daban a su vasta construcción. No vestía uniforme formal, solo un sencillo traje de nave, remendado y desgastado. Esto es una locura, le dije. No se puede esperar ganar esta guerra. La mayoría de su pueblo vive ahora como esclavos. Se ven obligados a trabajar duro en las fábricas que fabricaban tus armas, solo para entregarlas directamente a manos de Kintok. Tu enemigo se hace más fuerte cada día. Pide la paz, te lo ruego. Este camino solo conducirá a su aniquilación. El hombre estaba sentado al otro lado de la mesa, con un puño cerrado, apoyado sobre ella. Parecía cansado, con los ojos apagados, pero pude ver la resolución en su rostro. Si ese es el precio que debemos pagar, entonces lo pagaremos, él dijo. Levantó el puño y golpeó la mesa, no con ira, sino con resignación. Temí que el sonido fuera la sentencia de muerte de su pueblo. Se puso de pie y me agradeció mis esfuerzos, y luego me dejó ir. Angustiado por mi abyecto fracaso, me negué a abandonar la nave insignia a menos que los humanos entraran en razón. No les importó y me dejaron vagar como quisiera. Incluso me proporcionaron comida y alojamiento cuando ya no podía vivir sin ellos. Vagué por el buque insignia como lo haría un fantasma.
en gran parte sin ser visto ni oído, y mis súplicas caían en oídos sordos. Pasaron las semanas hasta que ese último día fatídico me invitaron al puente. El octavo anillo ya estaba completo y se habían pasado las comprobaciones finales. Desde el puente contemplé la maravilla que la humanidad había obrado, sin saber aún su propósito, pero lo que vi me asombró. 8 anillos concéntricos envueltos alrededor de un planeta perfecto, cada uno de ellos brillando dorado a la luz del sol amarillo. Cada anillo estaba formado por docenas de segmentos, y de cada segmento surgía una multitud de campos magnéticos que danzaban y pulsaban, funcionándose entre sí, deformándose, cuando se acercaban a los otros anillos. Mis ojos, excepcionalmente evolucionados para ver estas energías sin ayuda, las percibieron como una miríada de colores, según su intensidad. Lo que se me hizo evidente en ese momento fue que no se trataba de 8 máquinas, sino de una sola. ¿Era este algún proyecto de arte celestial? ¿Una nave? ¿Un arma? Es hermoso, me susurré a mí mismo. Lo es, pero es solo un medio para lograr un fin, dijo el comandante, acercándose a mí junto a la ventana. Se volvió hacia una mujer uniformada, sentada detrás de una consola. Ella le hizo un breve gesto de asentimiento, que él le devolvió solemnemente. Su pecho se expandió mientras respiraba, listo para dirigirse a los reunidos en el puente. Pero antes de que las palabras pudieran escapar de sus labios, el silencio fue roto por chirridos de alarma. Señor, la flota Quinto ha llegado al sistema, gritó un joven que miraba fijamente una pantalla. El comandante maldijo en voz tan baja que estuve seguro de que fui el único que lo escuchó. Sacó un pequeño comunicador de su bolso y se lo llevó a la boca. Atención a todos los barcos. Todos saben lo que tienen que hacer. Manténganlos apagados hasta que estén listos. Les agradezco a todos por su sacrificio. Y recuerden, este es el precio que debemos pagar. Hoy corregimos nuestro mayor error, sin importar el costo. Luego cambió un canal diferente y habló de nuevo. Equipo Ion, esto es todo. Comiencen de inmediato. Fue todo lo que dijo. Se volvió hacia la ventana y mi mirada lo siguió. Comenzó lentamente. Una suave luz azul comenzó a filtrarse entre los segmentos del anillo, aumentando en intensidad a medida que fluía a lo largo de sus bordes, hasta que bandas brillantes separaban cada segmento de su vecino. Al mismo tiempo, pequeños pinchazos de llamas de fusión surgieron de puntos estratégicos de cada anillo. Bajo este empuje que crecía rápidamente, los anillos comenzaron a moverse lentamente, girando de un extremo a otro, pasando uno por encima y por debajo del otro con una precisión tan exacta que apenas podía creerlo. Este proceso llevó horas, ya que poco a poco se fue superando la inercia de los colosales anillos y aumentaron su velocidad. Durante este tiempo, el comandante humano se centró en la batalla, dando órdenes y coordinando el despliegue de la flota. Periódicamente un oficial anunciaba los números de víctimas y los nombres de los barcos perdidos, y un silencio triste se instalaba en el puente. Zeus y Jehová, destruidos. Osiris y Vishnu, destruidos. Enki está gravemente dañado. Odin y Apolo, destruidos. Reconocí los nombres de sus dioses, muchos de los cuales los habían abandonado hacía mucho tiempo, abandonados durante milenios. Ahora habían sido llamados a salir de su retiro para proteger el planeta que tenemos entre nosotros, rezado por una última vez. A medida que cada nave caía, los Quintos se acercaban. Era una carrera contra el tiempo, pero ¿qué había al final? Todavía no tenía idea. Sabía que moriría si me quedaba, pero no podía separarme. Tenía que saber por qué tantos humanos habían dado su vida. No podía soportar seguir viviendo sin desentrañar el gran misterio que tenía ante de mí. Durante toda la batalla, nunca aparté la vista de los anillos. Cuanto más rápido iban, más intensos se volvían los campos magnéticos. Comencé a ver indicios de colores que nunca había visto antes, extendiéndose en rayas a medida que los anillos alcanzaban velocidades vertiginosas. Me quedé paralizado por los patrones hipnóticos. Una presión de gritos acumulándose en mi mente hasta que no pude soportarlo más. Perdí el equilibrio y tropecé, pero fui atrapado por manos humanas antes de caer. Aparté mi mirada de los anillos para ver al comandante humano parado a mi lado, manteniéndome erguido. Mi mente sobrecargada no podía expresar pensamientos coherentes en voz alta. Mi boca se abrió inútilmente. Es casi la hora, aunque creo que ya lo sabes. ¿Puedes verlo? Me preguntó. La presión en mi cabeza, aunque disminuida, me impidió responder. Esto no se puede detener ahora. Incluso si el Quinto lo ataca con una bomba nuclear, no haría ninguna diferencia. Nuestra expiación está ahora asegurada. Estaba sonriendo. La alegría en su rostro había disipado el cansancio de los días sin dormir. La razón por la que te sientes abrumado se debe a la habilidad única de tu especie, pero no estás viendo campos magnéticos en el espacio, los estás viendo en el tiempo. ¿Qué significa eso, Jade? Lo enviaremos de regreso, dijo. Hace más de 4.000 millones de años, de vuelta al principio. Atrás en el tiempo. Eso no es posible, lloré. No era posible, hasta que de la nada lo fue. Encontramos una manera.
Pero, ¿por qué sacrificar tanto solo para devolver este planeta? Tu especie nunca se recuperará de esto. Ahí es donde te equivocas. Esta es nuestra redención. Lo arruinamos la primera vez. Millones de especies extinguidas, miles de millones, billones de seres vivos sacrificados a nuestra codicia y nuestro odio. Ese fue el mayor error que jamás haya cometido mi pueblo. El mayor pecado de la humanidad. Ahora, la vida volverá a intentarlo. Nuestros antepasados tendrán una segunda oportunidad. Ojalá lo hagamos mejor la próxima vez. Pero el planeta es estéril, no hay vida en él, porque nada vivo podría sobrevivir al viaje. Pero lo hemos entrelazado con los componentes básicos de la vida. ¿Y esto? Señaló el planeta y sus anillos, que ahora giraban tan rápido que no eran más que una mancha borrosa. La vista me cegó. Esto será la chispa. Hubo un destello, tan intenso que no pude ver nada por varios momentos. Si la ventana de visualización no hubiera aumentado su opacidad en el último segundo, me habría quedado permanentemente ciego. El planeta había desaparecido, sin dejar rastro alguno. Entonces noté algo más igual de sorprendente. Los anillos estaban estacionarios, perfectamente alineados en un plano, encajados uno dentro del otro. El acontecimiento, fuera lo que fuese, los había detenido en seco. No conocía ninguna fuerza en el universo que hubiera podido realizar esa hazaña de forma tan limpia. ¿Qué fue eso? Tartamudeé, incapaz de comprender realmente lo que había visto. Los vítores inundaron el puente. La sonrisa del comandante seguía ahí, más grande que nunca. Me dio una palmada en el hombro. Eso... eso era la Tierra. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.